Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Battaglia. El día de hoy les traigo un video bastante interesante. Vamos a hablar un poco sobre Ethereum y su papel en el posible nuevo orden mundial o de cara a la Agenda 2030. ¿Ok? Así que bueno, recuerden suscribirse al canal. Por favor, activen la campanita de notificaciones. Y la idea de este video, bueno, es hablar de algunas cosas que me parecen muy importantes porque hay muchas narrativas que se están moviendo en el mundo que son bastante peligrosas. ¿Ok? Estamos entrando en tiempos que son realmente de incertidumbre y que tenemos que tener una visión muy amplia para ver el juego final de todo esto, ¿no? Recuerden que, bueno, básicamente Ethereum ha sido un gran competidor de Bitcoin en todos los aspectos. Yo diría que incluso es antagónico a Bitcoin, ya que promueve o hace la antítesis de lo que es Bitcoin. También hemos visto el acercamiento de Vitalik Buterin a personajes muy poco, vamos a decir, recomendables, como gente del Foro Económico Mundial y otros en particular. También tenemos que los gobiernos han sido muy críticos de la minería de Bitcoin, el Proof of Work, y han alabado y cuidan mucho a Ethereum. De hecho, en las últimas propuestas de regulación en Estados Unidos se han dicho dos cosas que me han llamado la atención y me han preocupado. Número uno, que están estudiando la posibilidad de banear el Proof of Work de Bitcoin y darle el estatus de commodity digital a Ethereum. ¿Ok? Recuerden que ahorita Ethereum va a hacer un cambio a Proof of Stake y todo esto también lleva aparejado pues toda una narrativa del cambio climático y del carbono, que es una forma de atacar a Bitcoin. Entonces, esa es una gran preocupación y me parece muy importante que todos ustedes estén informados de esto. No vengo a hacer hate a Ethereum, cada quien debe de, bueno, decidir en base a la información que tenga y a su propia, por supuesto, pues, conclusiones, qué debe de hacer. Pero recuerden que el dinero es un voto. Cuando apoyamos una cadena o ponemos nuestro dinero en ella, estamos votando por una realidad que queremos que se manifieste o por la idea de que un proyecto tenga éxito, y los valores que promueve Ethereum a mí me parece que no le convienen a la mayoría de personas y sobre todo a aquellos que están iniciándose en el mundo del Bitcoin, ya que Ethereum ha sido un facilitador para colocar capital en muchísimas monedas, que ha sido básicamente, bueno, ha hecho que sea bastante ineficiente este mercado y de dudosa reputación para algunos incluso. ¿Ok? Entonces he encontrado un artículo que me llama muchísimo la atención y es que Ethereum puede ser la capa más probable para la CBDC. Ya hemos hablado bastante de la moneda de los bancos centrales. Hay un artículo muy interesante, lo vamos a leer juntos y quiero que, bueno, presten mucha atención porque los puntos que se tratan aquí son vitales. Aquí vamos a empezar con un escenario hipotético que plantea el artículo, pero que, bueno, sin duda alguna les abrirá la mente. Fíjense, fuera de China, ninguna nación importante tiene nada más listo. Imagínense, si quieren una inflación persistente de 2 dígitos, costos de energía que se disparan, escasez que causa apagones en toda Europa, rendimientos de bonos que se disparan sin control, cadenas de suministro que se paralizan mientras estallan crisis de deuda soberana en todo el mundo. Esto no es tan ficticio, esto ha estado ocurriendo en los últimos 2 años. Luego, un viernes después del cierre de los mercados, antes de un fin de semana largo, se produce una transmisión de emergencia en la que el presidente de la Reserva Federal y el portavoz de la Cámara aparecen en la televisión nacional para anunciar que, de conformidad con la disposición legal de buy-ins del proyecto de ley Dodd-Frank de 2010, la semana siguiente tendría lugar un feriado bancario. Durante ese feriado, ciertos pasivos bancarios se convertirán en FedCoin, un token ERC20 en la cadena de bloques de Ethereum a una tasa de 10 Fed por dólar. Esto no es la primera vez que ocurre, no en la cadena de Ethereum, pero sin duda alguna durante la historia del siglo XX, Estados Unidos cambió varias veces las reglas de la convertibilidad del dólar por oro, hasta que finalmente Nixon lo cerró en los años 70. Así que sí, de que pueden convertir todo tu dinero en un token ERC20 si les place, perfectamente, y cambiar las reglas sobre cómo opera este dinero también. Así que sí hay un precedente histórico aquí. Luego, cada depositante tendría un NFT emitido a su número de seguro social y eso le daría acceso a su FedCoin a través del protocolo Sign On with Ethereum. Los depositantes tendrían que apostar o hacer staking de su Ethereum para acceder a los beneficios completos de FedCoin. Sin embargo, cualquier comportamiento social subóptimo, y aquí es cuando empieza la pesadilla orwelliana distópica, dice, como estar atrasado con, ya saben que no se puede hablar mucho, actuales, o hacer que su aire acondicionado esté demasiado frío, podría resultar en una reducción, tener una parte de sus activos en staking quemados.
Se están haciendo anuncios similares en otros lugares. En Canadá, la primera ministra Freeland y su ministro de Finanzas Steve Guilbeault anuncian la creación del Looncoin, invocando las regulaciones de conversión de recapitalización bancaria Bail-in de 2018. Mientras que en Australia se refieren a la enmienda de legislación del sector financiero, crisis, resolución de facultades y otras medidas, proyecto de ley de 2017. En todo el G20, cada líder llama a su iniciativa nacional parte de la gran reestructuración. Interesante todo este tema. Recuerden que hay un lema que dijo Winston Churchill: nunca desperdicie las oportunidades que trae una buena crisis. Entonces sucede, el contexto. Estamos en el final del globalismo de etapa tardía y las cosas se están moviendo rápidas. Décadas de saqueo cada vez más centralizado y basado en dinero fiduciario, ahora están llegando a un punto crítico y el sistema se está desmoronando rápidamente. Los costos de energía se están disparando gracias a la escasez inspirada en ESG o las energías renovables. Vean el caso de Europa. Yo hice un video sobre la inflación verde y ahí lo expliqué. Luego, las tasas de inflación que superan los años 70 inflacionarios están afectando a todos y en algunas áreas, Turquía, Argentina, Sri Lanka, el Líbano, al borde de la hiperinflación. Los mercados de bonos globales podrían desmoronarse en cualquier momento, escenario que ya han advertido de la espiral de la deuda, ya que los bancos centrales atrapados están tratando de entrar en una recesión global. Las tensiones geopolíticas, incluso entre los aliados de la OTAN, recuerdan inquietantemente a los meses previos a 1914, cuando el mundo caminó sonámbulo hacia la Primera Guerra Global a escala industrial. Y una de las cosas que pasó en esta Primera Guerra es que mucho del dinero duro se esfumó y se empezó a introducir dinero fiat, porque los bancos centrales no podían financiar guerras mundiales con oro, debido a que es escaso, ¿no? Luego, las élites políticas y culturales de todo el mundo nunca han estado más desquiciadas y alejadas de la realidad. Bueno, ustedes saben. Muchos comentaristas postulan un escenario de final de juego monetario en el que la Fed y otros bancos centrales realmente pierden el control del mercado de bonos. La deuda global, que de 150 a 300 billones o trillones de dólares, dependiendo de lo que se incluya, implosiona sin tomar en cuenta los 2 cuadrillones en derivados. Y el propio sistema financiero entra en el mercado. Colapso que se ha pospuesto en serie desde las quiebras de las .com. De hecho, desde el año 2000 hasta la actualidad podemos ver cómo ha ido creciendo la deuda respecto al Producto Interno Bruto. Es decir, teníamos un 55%, luego un 62% en 2008, luego un 108% en la era COVID y ahora un 122%, pero lo he revisado y está en 136%. ¿Ok? Luego, 2 décadas de patear la lata. Esto es un refrán que se dice, bueno, es tratar de extender el problema más en el futuro. Las tasas de interés inicial de la Fed y la deuda en relación al PIB y la oferta monetaria M2 antes de las últimas 4 crisis financiera, la que les acabo de explicar. La mini parábola en los párrafos iniciales describe la situación que anticipamos muchos de nosotros, que somos escépticos del sistema actual, que habrá un movimiento inevitable hacia las monedas de los bancos centrales CBDC. Se verá como una forma de extender la vida útil del sistema financiero basado en fiat por unas pocas décadas críticas al tiempo, que presenta un mecanismo irresistible para afirmar el control social al estilo chino de una manera que los autoritarios anteriores solo podrían soñar. Se han emitido muchos libros blancos de gobierno, que cubrimos diligentemente en otro artículo, que describen uniformemente las aspiraciones al CBDC, que es la siguiente y son terroríficas. Número 1, se puede poner fecha de vencimiento al efectivo. 2, podemos poner tipos de interés negativo sobre el ahorro y hacerlo de manera personalizada. Si a un cierto individuo o grupos se le puede aplicar este tipo de tasas. Luego, programabilidad sobre dónde, cuándo y quién y por qué se gasta el dinero. Esto es decir, equivalente a la censura. Informe, seguimiento e impuesto a nivel de transacción. Nada de anonimato ni ningún tipo de derecho de ningún tipo. ¿Okay? Luego tenemos cuotas, límites y restricciones, más censura y capacidad para agregar o eliminar fondos de forma rebota por la parte de las autoridades centrales. Esto es la confiscación. Y eso es todo lo que es Ethereum. Ethereum es un sistema centralizado donde se puede capturar, confiscar y revertir todas las transacciones que se hagan en esa red a voluntad. Entonces eso ya plantea una antítesis a lo que es Bitcoin, que es todo lo opuesto. Luego, seguimos. Solo hay un gran problema. Ninguna nación o banco central fuera de China está cerca de implementar una moneda digital de Banco Central Nacional que sea capaz de hacer estas cosas. Por un tiempo parecía que Diem de Facebook sería al menos una Fedcoin temporal, hasta que Facebook descartó el proyecto, o no lo descartó, lo obligaron. Desde entonces vendieron la propiedad intelectual a Silvergate Bank. Pero en términos prácticos nadie está listo. Los países que han implementado una CBDC en casa han fracasado, es decir, Nigeria, Venezuela. Incluso el yuan digital de China debutó durante los Juegos Olímpicos con críticas aburridas. Sería imposible desarrollar una CBDC nacional en secreto y luego surgir de la nada en una población. Cualquier cosa que se adapte para hacer los rieles de la CBDC interconectadas globalmente dejará huellas.
grandes. Las personas que prestan mucha atención a Bitcoin, las criptomonedas, los activos digitales y la cadena de bloques se enterarían y lo verían venir desde muy lejos. Y nada que se sepa que está en el desarrollo, como el proyecto Jasper de Canadá, está listo o estancado. Sin embargo, el sistema financiero ahora se está desmoronando tan rápido que probablemente no haya tiempo para desarrollar una CBDC nacional desde cero de todos modos, al menos no por una economía avanzada del G20. La solución puede ser optar una criptomoneda existente que ya está implementada y que tiene una participación de mercado y una marca y que más o menos indica que se presta a la noción. Es decir, Ethereum es una plataforma ideal para esto, ya que tiene un prestigio y tiene miles de tokens ya funcionando sobre él. Obviamente este ecosistema de monedas alternativas sería mucho más grande, incluso que el de los bancos centrales, ya que no habrían tantas monedas si las comparamos uno a uno, ¿no? Entonces ya es una plataforma aprobada para este tipo de soluciones y eso es lo que hace que sea inclusive bastante razonable pensar que Ethereum puede ser la base de la CBDC. Seguimos hablando de Ethereum, la favorita de los bancos y gobiernos. Ahora fíjense, ¿por qué Ethereum es la criptomoneda preferida de los bancos centrales y del Foro Económico Mundial? El advenimiento de Bitcoin fue un disparo en la proa de todos los bancos centrales y el dinero fiduciario. Vemos, por ejemplo, reacciones casi viscerales hacia la amenaza planteada en varios documentos del Banco de Canadá obtenido a través de una solicitud de la ATIA. ¿Okay? Una de las cosas que siempre atacan es a Bitcoin, no nombran en todo este tipo de documentos. Entonces, ¿qué nos dice? A nivel supranacional y de ONG, todos, desde el Banco Mundial hasta el FMI y el Foro Económico Mundial, son algo hostiles hacia Bitcoin, sobre todo por el tema de la minería, porque está interponiéndose con la agenda de cambio climático. Entonces, ¿qué ocurre? Los artículos del Foro Económico Mundial sobre Bitcoin generalmente terminan con problemas asociados con él y cuáles son las alternativas. Llegaron a declarar en 2017 que para 2020 Bitcoin consumiría más energía que el mundo entero. Por lo tanto, es interesante notar una criptomoneda a la que estos organismos internacionales y bancos centrales no son abiertamente hostiles, y esa siempre ha sido Ethereum. El impulso principal del desarrollo de CBDC de Canadá ha sido hasta ahora el proyecto Jasper, una asociación entre el Banco de Canadá, Payments Canada, R3 y los grandes bancos. Y tenga en cuenta que la fase 1 se construyó sobre Ethereum. De tecnología de contabilidad distribuida, la perspectiva de un banquero central 2017. La fase 2 se construiría sobre Corda, un sistema de libro mayor distribuido, líder para industrias reguladas, entre comillas. Hasta ahora, Noruega e Israel han comenzado el desarrollo de su CBDC utilizando Ethereum. En 2021, un funcionario bancario chino defendió la implementación de una CBDC en Ethereum. Y en la reunión del Foro Económico Mundial en 2020, uno de los cofundadores de Ethereum y CEO de Consensys, Joseph Lubin, presentó un libro blanco que defendía que Ethereum fuera riel para la CBDC. ¿Quieren más pruebas? Luego, como el Foro Económico Mundial se reúne en Davos por 50ª vez, lo hace en el contexto de un cambio radical en la mecánica del dinero. A continuación, proporcionamos una descripción general de CBDC y un ejemplo concreto de cómo se podría implementar la CBDC en la cadena de bloques de Ethereum. Creemos que Ethereum es la red de cadena de bloques más adecuada para el tipo de plataformas de liquidación interoperables de escala global y máxima seguridad que requieren la CBDC, pero somos muy conscientes de que hay muchas otras posibilidades. Para ser claros, no soy una de estas personas que piensan que el Foro Económico Mundial es una camarilla todopoderosa que controls everything o que controlan todo, porque la realidad es que el mundo es intrínsecamente incontrolable a nivel macro. Vivimos en un mundo fuera de control, mundo y para muchos la perspectiva de eso es más aterradora que la distopía. Pero lo que pasa en Davos no se queda en Davos. La agenda del Foro Económico Mundial realmente ejerce una influencia descomunal, al menos por ahora, y establece el tono de lo que está de moda entre los tecnócratas, los autoritarios y los diversos malthusianos, y recomiendo que investiguen este término, malthusianos, en Google, que impregnan los círculos de la élite. Ethereum, o tal vez CBDF, es muy adecuado para el caso de usos CBDC globales. Se pueden emitir diferentes tokens ERC20, muy fácil y rápido, para múltiples usos, monedas estables, para renta universal, VI, cupones de alimentos, cuotas de carbono, esto les encantará, sin duda, crédito social también, y todo respaldado por Ethereum en la capa base. Uno que tiene un historial comprobado de estar dispuesto a cambiar la política monetaria sobre la marcha y no tiene miedo de salir del apuro. Es decir, se van a moldear a los caprichos de las circunstancias, ¿ok? Para impulsar las identificaciones digitales, las NFT de estilo ERC721 son muy adecuadas. Su mono aburrido no solo telegrafía lo genial que es decir, los monos estos que son NFT, sino que también puede indicar si sus impulsores de tal cosa, que ya saben que están actualizados para que todos lo vean en la cadena de bloques, es decir, llevar un control de tu registro médico.
A primera vista, esto va en contra de lo que he estado diciendo en The Crypto Capitalist, nuestra carta premium, durante más de un año. Mi teoría era que en el futuro la forma en que podría diferenciar entre un activo de portador digital descentralizado y un CBDC sería posible autocustodiar sus claves privadas o no. Tal vez me equivoque al respecto, ya que cualquiera puede tener sus propias billeteras para Ethereum. Sin embargo, deberíamos esperar que la plebe sea incentivada a custodiar sus claves privadas con socios bancarios del sistema CBDF de manera segura y efectiva, y yo creo que la mayoría de la gente ni se va a tomar ningún tipo de molestia en tener ningún tipo de llave privada, ¿okay? Incluso teniendo llave privada, también tus activos son sujetos a confiscación. Incluso podría haber incentivos para hacerlo, como asignaciones adicionales de carne o permiso para tomar un vuelo adicional cada año. El ecosistema Ethereum ya está telegrafiando la voluntad de cumplir con los dictados del Estado central, aceptar el cumplimiento de la OFAC con una puñalada en la censura de transacciones a nivel de protocolo, en lugar de discutir demasiado al respecto. El próximo paso, el Proof of Stake, está completamente inspirado en la narrativa medioambiental. Este no es el lugar para discutir la política energética del Proof of Work, aparte de decidir que el alarmismo que lo rodea se basa en pura ignorancia y food, sin duda, porque Bitcoin es una de las industrias que más utiliza energía verde en el mundo, y renovables y energía que se desperdicia. ¿Ok? Pero como mínimo recomendaría el de Alex Gladstein, los costos ocultos del petrodólar y última palabra sobre el consumo de energía de Bitcoin. Después de The Merge, también conocido como el gran salto delante de Ethereum, sí podemos imaginar un escenario en el que la mayor parte del ETH está encerrado o estaqueado en validadores operados centralmente, controlados por exchanges, y en gran parte del sistema ya haya promulgado la censura de transacciones a nivel de protocolo. Sería perfecto. Aparentemente, podría ser calificado como un dinero digital descentralizado inclusive, mientras que en realidad es altamente concentrado y censurado a nivel de transacción. Ya eso se ha explicado, por eso el Proof of Work lo hace resistente a eso, pero ya con el Proof of Stake cambia. ¿Okay? De manera similar a como el Foro Económico Mundial se jacta de haber penetrado en los gabinetes de muchos gobiernos mundiales, el diagrama de Venn del Foro Económico Mundial y los niveles superiores de la Fundación Ethereum ya se cruzan en algunos lugares. Además del discurso antes mencionado, el cofundador de Ethereum, Joseph Lubin, el director ejecutivo de la Fundación Ethereum, es un colaborador de la agenda del Foro Económico Mundial. La Enterprise Ethereum Alliance es un quién es quién de la gran tecnología. Wall Street y grandes corporaciones, incluidos JP Morgan, Microsoft, Accenture, Bank of New York Mellon, Ernst Young e incluso FedEx Corporate Service. ¿Ok? Y recuerden las opiniones de Bill Gates sobre Bitcoin, pero nunca sobre Ethereum. Entonces, contrastando Ethereum con Bitcoin, esta parte hay que prestar mucha atención. Con el EIP 1559, Ethereum aparentemente adoptó una política monetaria ultra sana, es decir, de dinero duro, en la que el suministro de ETH en realidad se estabilizaría y luego comenzaría a disminuir a medida que se quema más ETH del que se acuña. Sin embargo, incluso esta actualización, combinada con el inminente cambio de prueba de trabajo, muestra que los desarrolladores centrales de Ethereum no tienen problemas para reestructurar radicalmente sus fundamentos subyacentes para adaptarse a los vientos y caprichos de sus circunstancias. Es decir, no es una red que sea segura, no es inmutable como Bitcoin. Desde sus ICO inicial hasta los internos, el lanzamiento con un suministro ilimitado, hasta el rescate después de que su DAO fue pirateado, Ethereum tiene un enfoque de cueste lo que cueste, me suena a Mario Draghi, que es lo opuesto a un activo inmutable y sólido con un suministro finito como Bitcoin. Son antítesis, como ya lo decía. Si surgen circunstancias en las que se desea o se requiere una oferta monetaria infinitamente expandible, simplemente pueden cambiar el sistema nuevamente y otra vez. Contraste con Bitcoin, que está verdaderamente descentralizado con un límite máximo inmutable que no se puede cambiar. Y si hay facciones disidentes, como durante Block Size Wars, por ejemplo, se resuelve con una bifurcación dura en la que los usuarios eligen qué camino tomar y las fuerzas del mercado resuelven el resto. En ese sentido, incluso ya existe una versión de prueba de participación de Bitcoin, eso sí no lo sabía. Entonces, si realmente valoramos la democracia por encima de la coerción y si la prueba de participación es demostrable mejor que la prueba de trabajo del núcleo de Bitcoin, entonces deberíamos de ver a Bitcoin versión 2 voltear a Bitcoin a su debido tiempo de manera similar, y este es mi principal problema con The Merge. La forma más democrática de hacerlo sería con una bifurcación dura seleccionada por el usuario, dejando tanto las cadenas como las opciones disponibles después. Por supuesto, nadie espera seriamente que Bitcoin 2 haga esto, pero podemos esperar que Bitcoin sea el único activo portador digital inmutable de la próxima era de las monedas del Banco Central. Es decir, va a haber Bitcoin y todo lo demás, como siempre lo hemos establecido. ¿Ok? Conclusión. En The Crypto Capitalist Manifiesto me basé en mi trabajo anterior sobre la gran bifurcación y teoricé sobre una próxima sociedad de dos niveles. Postulé que la renta universal sería inevitable y que los rieles serían las CBDC, que funcionarían como un sistema de crédito social al estilo chino. Todo lo que se ha desarrollado desde entonces ha reforzado esa creencia. Lo que puede que no haya previsto es que los rieles de la CBDC podrían ser Ethereum o una versión cooptada de este
Bitcoin Chain, la cadena posterior a la fusión, puede ser esa versión. Es demasiado pronto para decir cómo se siente al respecto. Sin embargo, he tenido debilidad por Ethereum y admiro lo que han hecho con la denominación descentralizada con ENS. Mi negocio principal ha estado involucrado con ese esfuerzo durante algún tiempo. Supongo que ver su posición para la aceptación general corporativa y gubernamental es algo desorientador. Tal vez sea bueno que la última iteración de dinero patrocinado por el Estado de la era fiduciaria tenga que ser por necesidad construida sobre algo más allá de su control absoluto, otro marcador de la revolución descentralizada, pregunta. Sin embargo, donde Bitcoin alcanzó la velocidad de escape y rompió la barrera del aquí para quedarse a través de la pura beligerancia del tejón de miel, Ethereum parece estar llegando allí jugando el juego. Eso tampoco quiere decir que con nuestros sombreros de inversionistas puestos no habrán grandes ganancias dentro del ecosistema Ethereum. Incluso si sucede de esa manera, si Ethereum se convierte en el rey de las CDBC globales, poseer los componentes de infraestructura, oráculos, validadores, intercambios, DApp, plataformas y nombres sería equivalente a poseer una pequeña porción de la Reserva Federal o del sistema de pagos ACH global. Pero deje de pensar en Ethereum como inmutable hace algún tiempo y ciertamente no como un activo digital sólido como lo hago con Bitcoin. ¿Qué sucede? Incluso no se desconseja tener Ethereum como tampoco lo hago yo. Simplemente les digo que donde pongamos nuestro dinero estaremos apoyando un sistema u otro. Ya hemos visto las comparaciones claras entre Bitcoin, que es descentralizado y realmente funciona como un mecanismo de consenso donde todas las partes involucradas tienen derecho a participar o no, y Ethereum, que se utilizaría para crear una capa sobre él, en la cual ya sabemos que la renta universal, el control y la censura sería el dinero que esperan desarrollar los estados. Así que bueno, a partir de aquí, incluso no implica que Ethereum no alcance una capitalización de mercado o un gran valor, porque si este cambio ocurriera y se usara Ethereum como por ejemplo una base para el dólar, sería por supuesto una noticia muy especulativa y bullish para el precio de ETH. Pero siempre al final, incluso aunque ETH pudiera superar a Bitcoin en cantidad de transacciones, cosa que no ha hecho todavía, o tal vez en cantidad de capitalización de mercado, lo cual es una métrica terrible para medir el valor de una red, pero sin embargo, supongamos esos escenarios, Bitcoin siempre será la antítesis, la red de último recurso a donde todos podemos acceder y escapar, como dijo Christine Lagarde, que Bitcoin era la válvula de escape al euro, pues bueno, escapar de este sistema de escenario de pesadilla donde nos pueden controlar totalmente al menos la parte del dinero. Luego los demás problemas sociales ya tendremos que analizarlos desde otro punto de vista y otras estrategias. Pero bueno, sin embargo, aquí quería dejar este video quiero saber sus opiniones y sus comentarios al respecto. Espero que disfruten su fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.